Bienvenidos a Madrid, bienvenidos a este centro Conde Duque. La variedad de los intervinientes nos van a permitir que de las ponencias y los debates que van a tener lugar en estos 2 días surjan nuevas ideas, nuevas propuestas de gran interés en nuestro compromiso por seguir avanzando en la implantación de la bici como alternativa de transporte. How you go from a place that's scary to ride bikes to a place that's a real center of cycling in the 21st century, you really have to create safe places on the street for people to ride bikes. We can do this in a few weeks. We can bring out the planters, we can paint the street and just rearrange things quickly. If you make it easy for those people to use the bike, they will. And the way you make it easy is you put it right outside their door. You need streets that connect to each other that are bike friendly. You can't just have a bike lane here, a bike lane there. There needs to be a real network. Es un transporte eficiente, permite una cosa muy importante que es recuperar la ciudad para el ciudadano. Y por supuesto se combina muy bien con el transporte público. Pero creo que esto es un proceso y que poco a poco hay que ir ganando el espacio en la vía pública a favor de la bicicleta. Tenemos peatones, tenemos coches, tenemos motos. Entonces la bicicleta es el último que llega. ¿Y dónde la ponemos? Pues lo estamos poniendo en medio, ¿vale? En medio de los dos sentidos. El débil es el que está tomando la iniciativa de la maniobra. Al final el reto es cómo hacemos para que el ciclista vaya por la calzada de una forma segura. Yo creo que el siguiente paso debería ser ese. Sería ideal que los ciclocarriles fueran carriles segregados para la bicicleta. I think as you make a city more bike friendly, it gets safer for everybody. And bikes themselves, they have a traffic calming effect just by being on the street. Country after country after country demonstrate that effect. The safest per kilometre cycled are Denmark and the Netherlands. They have by far the highest numbers of kilometres cycled. I'm interested in how we get from this cycling culture. They're all adequately dressed to work on construction sites to that. A totally different cycling culture. Sometimes doing extreme things like that or like that. And still they have this wonderful accident record. De la bicicleta no se puede ir de la mano. La bicicleta conlleva en sí una dosis de autonomía. Y la idea es plantear que la autonomía es una forma de amor. Los niños tienen derecho al espacio, tienen derecho a poder comportarse como niños y niñas y, por tanto, a ver cómo nos organizamos. Por lo tanto, necesitamos un marco normativo que vincule la seguridad con la autonomía. Como de forma individual es muy difícil, pues intentamos precisamente que los proyectos ayuden a generar comunidad. El trabajo por la movilidad peatonal, autónoma y ciclista de la infancia tiene que ser conjuntamente entre ayuntamiento, centros educativos y familias. Vamos a jugar a un nuevo juego, al juego en el que las niñas y los niños van solos. Y vencer los miedos y usar la bici con normalidad. Es bueno para ellos, es bueno para la ciudad, es bueno para todos. The nutrition pyramid that you perhaps know from school, you can transfer this into mobility, distinguishing the passive mobility and the active mobility as a basis of all mobility. Since 20 years, regional public transport buses and trams and especially regional railways are free to take your bicycle in. Intermodality also is a question of the digital revolution, a combination of mobility cards, smart cards, smartphone apps, and on the other side, infrastructure where on one place all modes are assembled. La intermodalidad yo creo que es la clave del éxito del transporte público en la región de Madrid y en la ciudad de Madrid. ¿Dónde entra aquí la bicicleta? Pues entra en la primera milla de tu casa a la estación o en la última milla de la estación a la oficina o a la facultad o donde sea. ¿Forma parte del éxito de la intermodalidad la bicicleta en Madrid? Pues yo creo que desgraciadamente no. Deberíamos de establecer un marco común de discriminación positiva hacia el ciclista y sobre todo el marco legal de modificación de la ley de creación del consorcio de manera que tuviéramos realmente la competencia delegada en materia ciclista. Cuando vemos este dato de la Unión Europea, donde más del 50% de los viajes que se dan en coche son inferiores a 5 kilómetros, es decir, que se podrían migrar a la bicicleta. ¿Y dónde tenemos realmente el trabajo de la intermodalidad? Pues en el resto del 50%, de tal manera que la red ciclista tiene que llegar a todas y cada una de las estaciones que existan de transporte público colectivo. Es fundamental la construcción de aparcamientos que favorezcan la seguridad y la proximidad a todos los lugares de destino. Este también es un sistema que tenemos en Andalucía. El último tramo ya de la ciudad de destino se hace con una bicicleta que es gratuita asociada a la tarifa del consorcio metropolitano, ¿no? And what should not be forgot, because this is really the bottleneck, the parking at home. The most interesting is the experience from some cities in Belgium where the local owned car parking company has got the political task also to care for bicycle parking
in the neighborhoods. El peatón se encuentra con diferentes problemas en el día a día. La mayor parte de estos problemas están originados por el coche, pero la bicicleta también tiene una parte de responsabilidad en esos conflictos. Una zona compartida entre peatón y bicicleta debe ser una excepción y no la norma. El espacio peatonal no es solo un espacio circulatorio, sino que también es un espacio para la estancia, es un espacio para el juego, es un espacio que alberga múltiples usos. Las bicis no quieren ir por la acera. Si van por la acera es porque hay una serie de problemas que están sin resolver. Probablemente el conflicto es que el coche nos ha expulsado a todos los demás usuarios a espacios residuales por los que nos tenemos que pelear y lo que tenemos que conseguir es recuperar parte de ese espacio al menos. ¿Y cómo se consigue eso? Evidentemente reduciendo el espacio para el coche. Hay que asumirlo. Si realmente el objetivo de una ciudad es extender el uso del coche, habrá que disminuir el espacio disponible para el coche. No queda otra. Les stations Vélib sont en majorité installées sur la bande de stationnement. 3500 places de stationnement voiture supprimées. Justement, quand il y a des pics de pollution à Paris, eh bien, le Vélib est gratuit pour la journée. 285 000 abonnés à l'année, 39 millions de trajets en 2014. Donc depuis le début du marché, 232 millions de trajets faits avec le Vélib. Lo que había en Zaragoza es lo lógico. El vehículo privado era fundamental y la imagen gráfica sería los carriles bici que teníamos. Unos carriles bici desconexos, alejados del centro. ¿Cuándo empezó el cambio un poco en toda la política de movilidad en Zaragoza? Pues podemos hablar de este periodo 2003-2006 en el que se estuvo elaborando el plan de movilidad. Y ahí es cuando se empezó a surgir la idea de poner un sistema de bici pública. Pero claro, por otro lado teníamos una dificultad y es que no teníamos infraestructuras preparadas para ese sistema bici, ¿no? No podemos olvidar que un sistema público de bicicletas no puede ir solo, tiene que ir acompañado de otras múltiples medidas de fomento de la bicicleta. Acordaos de la imagen que había de carriles bici en el 2003 y esta es la imagen que tenemos, es decir, ya tenemos carriles bicis conexionados que realmente comunican la ciudad con el centro. La bicicleta tiene un valor de marca absolutamente al alza y eso ayuda a todo el tipo de lanzamiento de un sistema de bicicleta pública como lo que se ha hecho aquí en Madrid. Tenemos la oferta con un modelo basado en una flota 100% eléctrica, las estaciones actualmente muy densas, aproximadamente a 300 metros, y un servicio pues disponible 365 días, 24 horas. La viabilidad del negocio tiene que ser basado en el cliente final, es decir, el cliente, digamos, que nos utiliza y está dispuesto también a pagar por ello porque ve un valor. Y entendemos que esto va a seguir. Madrid necesita más estaciones, más bicicletas y hay mucha gente pues, que todavía esté un poco fuera de la zona de influencia. Es muy importante que se hagan estudios que investigan los factores que influyen en la actitud de la gente, los cambios de comportamiento, para sacar a la gente del coche. Tenemos aquí representantes de canales que existen ahora en España que hace 10 años no nos hubiéramos imaginado. Están tomando muchísima relevancia. Madrid es uno de esos ejemplos. Tenemos un montón de canales muy críticos que nos están generando muchísimas ideas y muchísimas visiones de la realidad. Hay que trabajar hacia una aceptabilidad de la bicicleta, una aceptabilidad de, bueno, podemos ir en bici, podemos cohabitar. Y lo mejor que tiene la bici es que es una herramienta de comunicación perfecta. Que ni siquiera hay que venderla, sino simplemente mostrar todo lo bueno que tiene la bicicleta. Lo que tengo que intentar es mostrarle que en bicicleta vamos más rápidos, hay una cosa más humana, podemos parar a hablar con la gente, no hacemos ruido. La bicicleta es la punta del iceberg de un cambio de paradigma de movilidad y de modelo de ciudad. Si queremos fomentar la bici, tenemos que saber qué es lo que hace tan mágico el ir en bici para alguna gente y cómo tenemos que hacer y a quiénes les tenemos que ir hablando para que consigan también sentir esa magia que muchos sienten cuando ya van en bici, ¿no? Ciclistas urbanos, 14%. Son los que hemos llamado los no sin mi bici, una media alrededor de 35 años, y están convencidos de que la convivencia de bicicletas y el resto es posible. El segundo grupo son los que hemos llamado los inseguros. Están muy dispuestos a usar la bici, pero lo que les pasa es que tienen miedo. Los quizás son los que menos usan la bici dentro de ese grupo de potenciales, pero no lo rechazan. Y los que lo rechazan, 29%. Y hay más gente que ha asumido la bici como un medio de transporte que aquellos que son realmente contrarios a un nivel activista. La intención es descarbonizar la economía, es decir, lo que se pretende es cambiar el modo de movernos, el modo de habitar, el modo de ocupar el territorio, el modo de producir y el modo de consumir. Nada más y nada menos. Todo esto se basa en porque de verdad sepamos entender muy bien cuáles son las raíces profundas de este cambio que queremos promover y a partir de ahí, como decíamos antes, todos a la vez acompañar. No hay mejor forma de inventar algo bueno que estar atento a las propuestas de los ciudadanos. Cuando hemos analizado las iniciativas pro bici, no sienten que realmente se les haga caso
pero sí que ven que poco a poco van influyendo en el ayuntamiento. Esto es una labor de paciencia y de saber que, como decía antes, nuestras ideas de hoy, nuestras reivindicaciones de hoy serán las políticas públicas del mañana porque permearán a la institución. Y está llegando el momento de que también participe en todo esto el Gobierno de la Nación. Os aseguro que estamos intentando hacernos oír por el Gobierno y de momento hemos obtenido una o ninguna respuesta. Una bicicleta necesita 2 pedales, ¿no? Pues la iniciativa Probici y la voluntad política pues serían esos dos pedales. Yo creo que las ciudades las construimos todos los días entre todos. Y si algo tiene a mi juicio y a nuestro juicio el modelo de movilidad al que estamos intentando transitar es que necesariamente ese tránsito tiene que ser un tránsito participado.